ríos de les alcordances d'infancia de la naturaleza selvaxe nel occidente d'Astúries, los poemes afonden nel sentir íntimo pa transformarse en escudo ente la velocidad cruel de la vida d'anguaño. Naturaleza Interior es mi último libro de poemas, editado por Bajamar. Es un libro especial en el sentido de que la naturaleza exterior se funde con la naturaleza interior, alma interior y paisaje exterior se convierten en un todo en el que juega un papel importante el territorio que me vio crecer, el occidente asturiano, y digamos que el ritmo exterior del paisaje nos recuerda cuál debería ser nuestro ritmo interior también, ¿no? De crecimiento, de desarrollo y quizá un poco las claves importantes de la vida, ¿no? Que se ven más claras en el paisaje exterior y que luego digamos que vuelven al interior y nos devuelven esa imagen más clara de cómo debería ser el ritmo natural de las cosas. Naturaleza Interior es un libro en el que yo misma juego entre prosa poética, poema de verso libre pero con extensión, en el que el fluir también digamos que traduce esa naturaleza de la que habla, ¿no? Dejo que el verso fluya de manera natural, no me preocupo tanto por la rima o por la métrica, y sí que he intentado además de manera muy buscada, ¿no? Muy racional, no tocar demasiado el poema para no recortarlo y no convertirlo justamente en lo contrario de lo que busco, ¿no? En que el poema crezca pues como se desarrolla pues, cualquier tejido verde, cualquier arboleda, bosque, un ritmo natural, ¿no? El que el ritmo del poema pues, se expande. La letra y la persona que lee el libro de poemas, que lee el poema, se va a encontrar en que el propio poema refleja esa naturaleza de crecimiento expansiva, ¿no? Como que te digamos como que te abraza como si fuera pues, un árbol o algún elemento de la naturaleza más. La naturaleza exterior que marca mi vida y marca el paisaje de estos poemas es la naturaleza del occidente asturiano, los bosques que yo conocí, el río y esa naturaleza que para mí me define, ¿no? Tanto en vida como en obra poética y narrativa también. Pues se trasladan aquí al poema de una manera en la que el poema busca como reflejar esa naturaleza que yo vi crecer y en la que yo me cobijaba, ¿no? Como era una naturaleza que te protegía del exterior. Entonces el poema busca como encontrar esa especie como de nido que yo encontraba de pequeña en mi pueblo, en la casa de mis abuelos, y de ahí surge este libro, Naturaleza Interior, donde naturaleza interior se funde con la exterior porque ambas se reflejan, ¿no? Una a la otra. El paisaje interior que se refleja en los poemas se basa un poco también en el esqueleto de esa arquitectura de naturaleza exterior, en el sentido de que a veces ¿no? Nos perdemos en la prisa de la vida cotidiana y sin embargo cuando miras alrededor, cuando miras a un árbol, a una rama, a un bosque, te recuerda realmente las claves importantes, ¿no? El crecimiento de tu vida y el ritmo que marca tu vida, ¿no? Entonces, esa naturaleza interior que yo busco en el poema es una especie de búsqueda también a mí misma o en mí misma para encontrar ese ritmo que sí veo muy claramente en los elementos naturales, ¿no? Del bosque, de la montaña, del paisaje en definitiva que conocí.